Y bueno, sí, como les contaba ayer, pues, ¿no? El lunes 10 de junio es la audiencia que hemos estado esperando en la Sala Superior Constitucional de Lima. Vamos a exponer ahí principalmente las razones de por qué hemos llevado a cabo esta denuncia, ¿no? Estamos denunciando al Congreso y creo que ustedes ya más o menos deberían estar anticipando lo que está pasando aquí, porque el fiscal de la Nación, hagan tapa la pantalla mientras les voy narrando lo que está pasando. Entonces miren, el fiscal de la Nación está denunciando a Dina Boluarte y Dina Boluarte pretende presentar demanda pidiendo y exigiendo más bien que el fiscal no puede investigarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, principalmente ¿por qué? Porque el fiscal de la Nación le ha presentado denuncia y va a iniciar investigación a Dina Boluarte, pero el primer punto aquí es que Dina Boluarte no es presidenta, ¿entiendes? Ella no es presidenta. Tan es así que no es presidenta, y que de esto no se han dado cuenta los congresistas, que el Ministerio Público presentó un oficio pidiéndole al Congreso. El Ministerio Público le ha pedido vía oficio al Congreso que le remitan las mociones que sustentaban ¿cómo se llama? El pedido de vacancia contra Pedro Castillo. El propio Ministerio Público, con documento oficial, solicitó al Congreso que le sea remitida todas las mociones que se presentaron para poder votar a Pedro Castillo y destituirlo del poder. Yo ya les había explicado hace tiempo y en reiteradas oportunidades suelo explicarlo para que la gente comprenda. ¿Qué es lo que debió haber sucedido ese día? ¿Ya? Vamos a un poco a regresar a aquel 7 de diciembre. Saludos desde Tacna, gracias David, la Tacna heroica. Entonces, ¿qué es lo que pasó ese día 7 de diciembre del 2022? Empieza la mañana, Pedro Castillo a eso de las 11 de la 11:40, si mal no recuerdo, comienza a leer el documento que provoca que haya todo el pandemonio ese día en las instituciones públicas. Sigan haciendo tapa la pantalla porque este relato es largo, así que no hagan preguntas y yo más bien les voy a ir narrando lo que debió haber sucedido, ¿ok? O sea, ya todos sabemos lo que pasó, voy a volverles a contar lo que pasó, gracias Gran Patriota por tu donación. Voy a contarles lo que pasó, que por supuesto ya todo el mundo sabe que estuvo mal lo que hicieron. El Congreso no supo hacerlo bien, ya, porque el Congreso trató de vacar a Pedro Castillo 2 hasta 3 veces y no tenía los votos. Finalmente, Pedro Castillo le da una razón al Congreso para que logren los votos y el Congreso comete el error de no cumplir los procedimientos. Eso es lo que vamos a narrar esta noche para que la gente comprenda, porque sobre la base de lo que voy a narrarles ahora, se fundamenta nuestra demanda contra el Congreso. Por eso es que estamos demandando al Congreso, ¿entienden? Así que el cacerolazo déjenlo para después y ahora hagan más bien tapa la pantalla, que es el cacerolazo que yo necesito. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Pedro Castillo lee el documento, pandemonium. El Congreso comienza a llevar a cabo, en realidad, el operativo del plan que habían estado preparando desde ya meses atrás, ¿ok? No nos hagamos los ingenuos, no nos hagamos los hipócritas y tampoco nos hagamos los tontos, porque esto que le hicieron a Pedro Castillo ya lo habían estado planificando y la señora Marta Moyano ya lo había expuesto y la señora Mari Carmen Alba lo había dicho con antelación. En diciembre lo sacamos. Así dijo la señora, o sea que esto era un preparativo. Además de que el propio Pedro Castillo había invocado la Carta de Derechos. ¿Ok? Entonces, ok. Pedro Castillo lee el documento y ¿qué pasa? El Congreso hace toda una pantomima y un espectáculo ahí, cerrando el Congreso con candado, porque dice que se querían atrincherar, que no iban a permitir que lo cierren y no sé qué. Ya.
Cuestiones ridículas aparte de los que hicieron ese día esos tontos del Congreso. Inmediatamente William Zapata se apresura y él redacta una resolución donde lo está vacando a Pedro Castillo. Primer error, ¿ok? Él relata y pone a discusión del Parlamento, pero nadie interviene y lo pasa a votación. Gravísimo error. Si alguien conoce el medio militar, sabe que los militares son así, rápido aunque mal, y en el camino se va arreglando, ¿no? Siempre es esa cronología tarada que tienen estos militares, ¿no? Burros que cuando se les encarga algo, lo arruinan todo. Hagan tapa la pantalla, no se olviden. Entonces, ¿qué pasa? Redactan una resolución, lo ponen a votación, inmediatamente destituyen a Pedro Castillo con 101 votos. Otro error. ¿Ok? Otro error. Entonces, eso es lo que hicieron, sacaron esa resolución y luego llaman a Dina Boluarte, lo mandan a ubicar. Gracias, Gano, con tu colaboración. La mandan a ubicar a Dina Boluarte con Otárola, que Dina Boluarte está haciéndose la sonza ahí, caminando no, buscando tiendas, creo que para comprarse ropa, ¿no? Pero ya sabía ella de esta situación. Y entonces va al Congreso y el Congreso la hace juramentar como presidenta a las 12:53. Tercer error, cuarto error, no sé en qué número de error estamos. La hace juramentar a las 12:53. La resolución del error que cometió el Congreso se publica en el diario El Peruano en una edición especial a las 2:57 de la tarde. O sea, Dina Boluarte primero juramenta y después lo destituyen a Pedro Castillo. ¿Se dan cuenta? Otro error más. Entonces, ¿qué es lo que debieron haber hecho? ¿Cuál era el procedimiento que se debía llevar a cabo? La moción que ese día se iba a discutir a las 3 de la tarde era la moción presentada por el congresista Málaga. Gracias, César. Gracias por tu rosita. El congresista Málaga había presentado solicitud, había promovido una moción para destituir a Pedro Castillo aplicando el artículo 113 de la Constitución, que se iba a desarrollar a las 3 de la tarde de ese día 7 de diciembre. Pero esa moción en realidad había estado establecida para el 12 de diciembre, pero lo trajeron para el 7 porque hubo una moción que se presentó de parte de un grupo de congresistas y movieron del 12 al 7. Porque para mover de fecha se necesita otra moción. Y para mover de 1 hora, 3 de la tarde a mediodía, otra moción. ¿Se dan cuenta? No se puede hacer nada en el Congreso si no se presenta una moción que permita cambiar fechas o mover horarios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que no hizo el Congreso? Primero, no aplicó el reglamento del Congreso, me parece que es el artículo 89A, para mover la moción del congresista Málaga de vacancia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La solicitud de vacancia del congresista Málaga de las 3 de la tarde al mediodía. No hubo moción para eso. Y el reglamento establece que para el cambio de las fechas tiene que haber una moción para su cambio de horario. ¿Ok? Listo. Luego, ¿qué debieron haber hecho? Como se movió de las 3 de la tarde al mediodía, después la ley exige que todo lo que tú vas a tratar... Gracias, Raquel, muchas gracias. Lo que tú vayas a tratar en el día, porque la ley exige que lo trates 3 días después y antes de los 10 días. Si tú quieres tratarlo ese mismo día, tienes que presentar una moción y tiene que ser votado, tiene que alcanzar 104 votos. 104 votos por discutirlo ese mismo día. ¿Se dan cuenta? Lo que no sucedió en el Congreso, porque no hubo moción para cambio de horario. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos otro problema. Finalmente,
lo que también debería votarse es sobre el tema de la acusación, o sea, se vota por el tema de la destitución de Pedro Castillo, pero también es parte del procedimiento que Pedro Castillo se defienda. Por eso es que hay mucha gente que dice que si ya lo habían detenido al presidente Pedro Castillo, eso era ilegal, pero si en todo caso lo ibas a detener, no debías llevarlo a la prefectura ni a ninguna parte, debías conducirlo al Congreso, en todo caso. Pero aún así eso está mal, porque al presidente Pedro Castillo, al presidente en sí, no puede ser detenido bajo ninguna circunstancia. ¿Entienden? Entonces, la situación se dio en ese sentido, por eso es que todo quedó mal hecho. No se respetaron los procedimientos, el Congreso la embarró toda como siempre, ¿no? Y ahora están en este problema. ¿Por qué? Dina Boluarte ha juramentado, usurpando el poder. Primero usurpa el poder, porque juramenta 2:53 y recién 2:57 sale la resolución que destituye a Pedro Castillo. Y la resolución que destituye a Pedro Castillo no cumple con el reglamento del procedimiento establecido por el reglamento del Congreso. Lo que hace un momento acabo de explicar sobre las mociones que tienen que presentarse para mover la hora, para la discusión y votación, para el día, para discutirlo el mismo día, necesita 104 votos y finalmente llevar a Pedro Castillo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero dentro de todo esto, ahí hay otro problema. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, él seguía siendo presidente y hasta ahora sigue siendo presidente. Porque si se ha dado una situación de usurpación del poder de parte de Dina Boluarte y además el Congreso no ha respetado sus procedimientos establecidos en su propio reglamento que tiene el rango de ley, y producto de ese atropello a su propio reglamento, ha nacido una resolución viciada, una resolución espuria, una resolución que no cumple con esos requisitos, sus efectos son nulos de pleno derecho. ¿Entienden? ¿Eso qué significa? Significa que Pedro Castillo no está destituido, pues. Si no está destituido, porque lo único que lo ha destituido ha sido esa resolución, y esa resolución está viciada y es nula, entonces Pedro Castillo sigue siendo presidente. Y en esa condición de presidente lo tienen secuestrado en el Poder Judicial. Es una situación muy grave la que vive nuestro país, por esa circunstancia de tener a un presidente secuestrado. ¿Comprenden? Entonces, en este momento, la situación es: Dina Boluarte no es presidente de la República. Ella usurpó el poder. Por eso es que el fiscal ahora está denunciando a la Dina Boluarte. Porque en el último momento de la situación en la que el Congreso probablemente quiera sacar a este fiscal de la Nación, ¿no? El fiscal de la Nación le va a decir al Congreso: la señora no es presidenta porque ustedes la juramentaron 4 minutos antes de que sacaran la resolución que ustedes han emitido, y que esa resolución además no ha cumplido con los requisitos del reglamento, de su propio reglamento del Congreso. ¿Se dan cuenta el sancochado que hay? ¿Se dan cuenta que cuando escuchan decir a ¿cómo se llama? Rosa María Palacios, la señora presidenta, está mintiendo vulgarmente, se está riendo de todos? Y el chato César Hildebrand, que ustedes muchos lo han escuchado, ¿no? Y me han escuchado a mí decirte que este chato burro es un hipócrita, porque él también le dice señora presidenta, ¿no? O sea, el chato Hildebrand hace una serie de investigaciones para poder determinar que este gobierno está atropellando derechos, ¿no? Pero para poder determinar que la señora Dina Boluarte usurpó el poder, ahí sí no hace ninguna investigación. Qué raro, ¿no? O sea, en otras investigaciones que en realidad son superficiales e insignificantes, porque por el impacto que tienen, para la más importante, que se trata de un presidente en funciones
que ha intentado ser destituido y que se le tiene secuestrado en una de las carceletas del INPE, para eso sí no ha hecho ninguna investigación acuciosa. Y la señora Rosa María Palacios, que siempre habla del derecho constitucional, que se tiene que respetar y no sé qué, para este caso también no hace ningún análisis acucioso. Y de lo único que se encarga es de, no, que Pedro Castillo y su política de hambre, ¿no dice? Pese a que el crecimiento económico del Perú en el gobierno de Pedro Castillo fue el que más creció a nivel latinoamericano. O sea, a pesar de eso, la señora dice su política de hambre. ¿Por qué? Sabe Dios los intereses que representa la señora, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Se quieren llevar las pocas empresas públicas que quedan. Una de ellas, Petroperú, ¿no? Y de la forma más cojuda se la quieren llevar la empresa. Sigan haciendo tapa a la pantalla que esto se pone bueno, esto se pone mejor. Se quieren comprar Petroperú de la forma más cojuda que puede haber, ¿no? Porque una planta de la magnitud de una refinería, por lo menos miles de millones de dólares que ninguno de los multimillonarios peruanos tiene, ¿ya? Para poder invertirle a la compra de una refinería. Entonces todavía tiene la concha de querer destruir la empresa saboteándola, ¿ok? Porque eso es lo que están haciendo esta sarta de malditos desgraciados criminales, ladronzuelos, come niños, ¿ya? Porque le han cortado la luz. A Petroperú le han cortado la luz. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que al cortarle la luz 90 días vas a lograr que sus estados financieros arrojen. Vas a lograr que sus estados financieros arrojen una situación crítica. Por eso es que la calificadora y clasificadora de riesgo internacional Standard & Poor's le ha dado una baja calificación a Petroperú. O sea, le está diciendo a los inversionistas no le presten plata, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa Petroperú se encuentra en una condición crítica. ¿Gracias a qué? A que la están saboteando, pues. La están saboteando para querer comprarla a precio huevo roto, ¿no?